Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman, donde hoy regresamos al canal con un nuevo vídeo. Ya habréis visto que estos días he estado desaparecido, pero es que he estado muy ocupado y no he tenido tiempo para sacar ningún vídeo al canal, así que nada, os pido perdón en ese aspecto. Y por ende, hoy os traigo un vídeo que me apetece muchísimo, donde os voy a traer para mí, los 7, aunque también luego os daré 3 menciones honoríficas, de posibles traspasos que pueda haber para Jamorant antes de esta temporada. Pero antes de eso y después de la introducción, os tengo que contar una cosa súper importante, así que quedaros. Bueno, pues como os comentaba, hoy os traigo un vídeo que me apetece mucho, donde vamos a repasar la situación de Jamorant y sus posibles destinos que podría haber esta temporada, pero antes de eso os tengo que comentar una cosa importantísima. Es algo que se me ha ocurrido estos días, que también el hecho de que haber estado ocupado, pero al mismo tiempo no poder haber hecho nada del canal, me ha dado tiempo un poco a oxigenar la cabeza en cierto sentido, y he pensado que, es una idea que tuve hace tiempo, pero que luego se me olvidó comentaros, que he pensado que podría estar guay que hagamos un directo de nuevo uno de estos días. Entonces era plantearos la idea así como muy vaga, por así decirlo, en el sentido de que no tengo nada pensado ni mucho menos, pero como ya sabéis que yo no voy a hacer directos de por sí de normal ni mucho menos, o por lo menos de momento, al final sí que sí, tengo pensado hacer los directos luego cuando venga pues de la lotería del draft, de la noche del draft, inclusive algún directo podemos hacer ya cuando sean los playoffs y tal, que eso está muy guay. Pero hasta entonces no sé si voy a hacer algún directo, entonces he pensado que si queréis vosotros podemos hacer un directo uno de estos días para ir haciendo un poco, yo que sé, pues preguntas y respuestas, comentar un poquito entre nosotros todo lo que estamos viendo este inicio de temporada y nada, un poco charlar con vosotros, que me apetece bastante en directo, ya sabéis que me lo paso muy bien siempre. Y nada, comentaros eso, pero claro, tampoco lo quiero hacer así sin más, entonces quería preguntároslo, así que si hoy demostráis muchísimo apoyo en los comentarios, que os apetece y lo queréis ver, joder, y entonces lo hago, pero sí que me gustaría ver bastante apoyo en los comentarios comentándome si queréis hacer el directo o no, que si no, no pasa nada. Y oye, ya de paso, si le soltáis un buen like a este vídeo, pues os lo agradecería un montonazo. Así que todo esto comentado, vamos a pasar a hablar de Jamorant. Y es que, antes de empezar a hablar de sus 7 traspasos, ¿vale? Ya sabéis que me gusta siempre hablar un poquito de cómo está siendo su temporada, repasar un poquito su situación y después de eso ya ir a los traspasos y explicaros en qué me he basado para hacerlos. Al final, Jamorant este año está siendo, para mí, la gran decepción de toda la temporada. Ya sabéis, bueno, por lo menos sobre todo los que hayáis seguido el canal durante el verano, que yo creía bastante en que ya esta temporada iba a tener un resurgimiento, volver de entre sus cenizas, en cierto sentido, lleva a recomprar un poco ese nivel que tuvo hace 2-3 años, donde inclusive llegó a estar en el top 3 del MVP una temporada, y sin embargo todo lo contrario. Está arrastrando, no creo que los problemas que tenía en las 2 últimas temporadas fuera de la cancha, pero sí que ha perdido toda la confianza y todo el nivel, en cierto sentido, que pudo demostrar hace 2-3 años. Entonces es una pena enorme porque yo era un gran creyente de él, creo que en cierto sentido perdemos un jugador que a lo mejor nunca vuelva a tener ese nivel que tuvo antes, y que es verdad que tiene cosas muy malas, como puede ser el hecho de las lesiones, que al final ser injury prone dentro de la NBA es un problema enorme, y ya pues es un tío que antes lo estaba mirando, hasta inclusive en sus temporadas estas que fue muy bueno, jugó 62 y 59 partidos, lo cual dentro de lo que cabe es muy malo para ser tus mejores temporadas. Y al final, pues entre el problemita de las pistolitas y las lesiones y tal, lleva varias temporadas bastante malas, y al final este año, que podía parecer que podía reconducir su carrera, no lo está haciendo. Como podéis ver, menos de 30 minutos jugados por partido, que creo que también refleja bastante tanto su nivel como la situación que ahora mismo tiene con Thomas aislado dentro de los banquillos. Menos de 18 puntos, con 3,5 rebotes y 7,6 asistencias, que sobre el papel está bien, pero es verdad que está promediando casi 4 pérdidas, lo cual es una mierda. Y luego un robo, 0,1 tapones. Pero lo más negativo, 36% en tiros de campo, 17% en tiros de 3 y 94% en tiros libres. El tiro de ya ahora mismo es inexistente, es un jugador que está siendo incapaz de meter sus lanzamientos de 3, inclusive sus lanzamientos de media distancia, y no han tenido partidos del todo malos, es decir, los últimos partidos no han estado tan mal como el inicio. De hecho, tuvo un partido contra Dallas que yo creo que ha sido su mejor partido, pero bueno, nosotros les quedamos pena. Pero son partidos que aún así, de hecho, el propio partido contra Dallas, el de Houston, New York han sido un poco partidos recientes, inclusive el último de Cleveland, que se lesiona, ese de hecho tenía bastante buena pinta al inicio, pero son partidos que se le ve que está en cierto sentido obligado a tener que buscar las penetraciones y tener que buscar anotaciones muy cercanas al aro, porque si no, él mismo yo creo que se siente ahora mismo incapaz de meterlas,
No tanto por tema de talento, que lo tienes, sino por tema de confianza. Entonces yo creo que llega un punto en el que tú ves allá en campo, que es un poco una cosa que quería comentar, que al final los que hayáis estado viendo a los Grizzlies me vais a entender que le ves como si no estuviese del todo metido en el partido, si la concentración no estuviese donde tú la quieres estar, y probablemente es porque el chaval no tenga la cabeza donde tiene que estar puesta, y no un tema de que esté hablando, pensando en gilipolleces como hacía en su momento, sino más porque el tío, entre que la relación con la franquicia está medio rota, no se lleva bien con su entrenador, yo creo que también los rumores del traspaso y eso, pues en cierto sentido él, por mucho que a lo mejor le pueda molestar a algunos fans de los Grizzlies, puede que no los vean mal, la realidad es que si tu relación con la franquicia no es la mejor del mundo, y es verdad que él podía parecer el nuevo jugador franquicia de los Grizzlies, que lo fue, pero si ahora el tío tiene la oportunidad de irse a una franquicia como Miami o un equipo que esté mejor construido y que tenga muchas posibilidades de ganar, como por ejemplo está sonando Houston o los Wolves, pues eso no es lo que le puede interesar. Y al final yo creo que está haciendo un poco también a mi gusto como hizo Jimmy Butler el año pasado, un poco de, bueno, me dejo querer, tampoco digo que me quiero ir, pero luego al final Jimmy ya dijo que se quería ir, pero me entendéis. Que estás un poco ahí mareando la perdiz y no estoy seguro de si va a ser traspasado o no, pero ahora mismo es una situación delicada. Creo que sin duda es el nombre con Anthony Davis, yo creo, más grande que hay ahora mismo en el mercado, y estoy seguro que los Memphis Grizzlies van a tener muchos pujadores, claro. También hay que ser conscientes de una cosa, ¿vale? Ahora mismo el traspaso, el valor de ya no es el mejor. Es decir, es un tío que el contrato original de 5 años le quedan 3 años asegurados con un incremento de 8%, donde va a cobrar por encima de $40 millones las próximas 2 temporadas. Y es un jugador que ahora mismo el valor del traspaso no es el que a Memphis le gustaría. Y es una pena, pero es una realidad. Es decir, un tío que está jugando así no te va a valer 5 primeras rondas. Yo aún así pienso que puede tener un valor un poco por encima de lo que está pensando la media, porque yo he investigado mucho para no inventarme aquí los traspasos ni nada, y el consenso más o menos considera que puede estar su valor alrededor de unos 2-3 primeras rondas, dependiendo de si son buenas o malas. También si hay algún jugador joven o si son solo contratos malos, también eso cambia un poco las operaciones y que se puede dar, pero más o menos para que os hagáis una idea, como un jugador joven y 3 primeras rondas no muy buenas, o algún jugador interesante y 2 primeras buenas, o 2 primeras muy buenas y contratos. O sea, ahora mismo el valor no está bien, y la verdad es que si ya aboga por salir y no apoya el hecho de quedarse en Memphis y en cierto sentido le da a Memphis una sensación de que se quiere ir y que empiecen de cero, pues su valor va a verse aún más reducido. Entonces sí, Memphis en cierto sentido tampoco tiene por qué traspasarle, no está obligado y se lo puede quedar si le da la gana, pero tampoco tiene sentido para ellos quedársele cuando pueden capitalizar ahora, aunque es verdad que está en un valor muy bajo, pero por lo menos ya desprenderse de toda la situación que les está, bueno, relacionando entre ellos y ya empezar un poco de cero, que este año hay jugadores buenos que podrían conseguir en el draft, que podrían ser ese nuevo super estudiante de la franquicia, como sería, pues yo que sé, un Darren Peterson, un Neji Daivansa y tal, y no estarías obligado a traspasar a los Coward o Jaren Jackson Jr., que podrían seguir siendo jugadores fundamentales para construir tu equipo más o menos a futuro. O sea, lo que se considera un retool y no un rebuild, que es mucho mejor que reconstruir de cero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los traspasos que yo he planteado? Vale, yo he planteado 7 traspasos. He hecho una mezcla entre destinos que están sonando muchísimo y que creo que podrían ser posibles, y destinos que a mí me encajarían muchísimo, aunque de momento no están sonando tanto. Todos estos 7 traspasos son traspasos que yo creo que podrían ser posibles, independientemente de que algunos, ya os lo comentaré, les veo más sentido y otros menos. Y luego he puesto otras 3 menciones honoríficas de sitios que están sonando mucho y que, independientemente de que los vea un poco mejor o los vea peor, es que los veo casi imposibles de que cuajen, porque necesitan de muchas piezas y de muchos sacrificios para conseguir allá, y no creo que a los equipos les merezca la pena conseguirle, teniendo en cuenta todo lo que van a tener que dar. Entonces, y vamos a comenzar con el primer traspaso del vídeo, que lo vais a tener ahora mismo por pantalla, y es que los Miami Heat serían los que conseguirían a Ja Morant por parte de los Memphis Grizzlies, y los Bucks también se verían involucrados en ese traspaso, siendo este el primer 3-team trade de varios que os voy a presentar, porque creo que hacen mucho más coherentes estos traspasos, ¿vale? En primer lugar, aquí los Miami Heat, como os he dicho, conseguirían a Ja Morant y a Brandon Clark, y los Grizzlies, ¿vale?, por soltar a todos estos dos jugadores, conseguirían a Terry Rozier, el contrato de Kyle Kuzma, Kasparas Jakučionis, el pick de 2026 en Miami Heat y el pick de 2028 sin protecciones, el de 2029 siendo un swap, es decir, que los Grizzlies, si fuesen mejores que los Heat, se podrían quedar con su pick, pero si fuesen peores, pues los picks se quedarían como están. Y luego el pick de 2026 de los Bucks, porque al final es el swap que tiene Atlanta de los Bucks o los Pelicans, pero como lo más probable es que los Pelicans sean peores y ese pick se lo queden los Hawks, pues básicamente se quedarían con el pick de los Bucks. Entonces serían 3 primeras rondas,
He priorizado, ya vais a ver mucho, conseguir picks en este draft porque es algo que, bueno, creo que les beneficiaría mucho porque es lo que os he dicho, así sería más un retool que una reconstrucción, porque al final si consigues picks en este draft que tiene pinta de que va a ser bueno, a pesar de que sean entre la... Bueno, a lo mejor entre el pick 15 y el pick 22, pues son picks que aún así te van a ayudar a conseguir buenos jugadores. Y mirad, de hecho a Cedric Howard la han cogido en el pick 11, que bueno, es verdad que era un pick alto, pero que son picks donde pueden conseguir valor y he priorizado que consigan picks en estos drafts. Entonces al final consigues 3 picks de primera ronda, un pick swap, Kasparas Jakuchunis, que es un jugador joven que puedes tratar de conseguir que sea tu guard del futuro, y luego 2 malos contratos. Claro, ¿cuál es aquí la cosa? Que tú también has dado a Brandon Clark, pero porque creo que sería un jugador interesantísimo para los Heat, que encajaría mucho con Spoelstra y que les daría ese interior que podría hacer más de suplente y no tuviesen que jugar a lo mejor tantos minutos a veces con Jovic de falso 5, y también sería móvil, o sea, no sería un toscazo, que es lo que no quieren los Heat. Y luego los Bucks se meterían en este traspaso. ¿Por qué? Porque los Heat estoy seguro que no querrían dar otro pick más para conseguir a Ja Morant. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Meter a los Bucks en la operación, porque creo que Wiggins es un jugador muy muy interesante, que es verdad que también los Heat en este proceso pierden a Wiggins, que obvio es una pérdida importante, pero bueno, por lo menos también usas el contrato de Rozier, que dentro de lo que cabe es nada. Y al final, pues bueno, los Bucks consiguen a Andrew Wiggins, y a cambio dan a Kyle Kuzma, que es verdad que no está jugando mal, pero hombre, Andrew Wiggins sería un jugador que les daría un salto importantísimo, y a cambio tendrían que dar esa primera ronda, que sobre el papel, si los Bucks son competitivos y buenos y con Andrew Wiggins serían mejores, pues sería un pick por el 20 y algo. Entonces al final los Bucks dan un mal contrato y por el 20 y algo consiguen a Wiggins, los Heat dando a Wiggins el contrato de Rozier y Jakuchunis, 2 picks y un swap, consiguen a Ja Morant y Brandon Clark, y los Grizzlies, dando esos 2 jugadores que acabo de mencionar, consiguen todo lo que os he comentado. Yo creo que es un traspaso que está bastante bien, ya vais a ver, es muy complicado hacer traspasos, por eso un shoutout importante para fans, porque por fin se ha actualizado por lo menos las plantillas. Recordad que estoy esperando para hacer el vídeo este de Dallas, pero hasta que no hagan también lo del draft y tal, prefiero esperar. Entonces, nada, volviendo al traspaso, lo que os digo, creo que me gustaría también que además de lo del directo me comentéis qué os están pareciendo los traspasos. Este traspaso a mí me gusta bastante, le veo sentido para que vaya a los Heat. Es verdad que a lo mejor un backcourt de él y Tyler Herro sería curioso de ver, pero bueno, al final sería un equipo de los Heat muy interesante, como Adebayo, Khalil Ware, también tendrían a Brandon Clark, con Nikola Jovic, Jaime Hackett, Davion Mitchell. Sería un equipo competitivo que estaría bien rodeado. También les he querido dejar a Fontecchio porque es un jugador que está encajando bien y les da tiro. Me gustaría. Es verdad que también ralentizaría el juego de Miami, que eso también es verdad, pero creo que sería un buen destino para él, porque creo que Spoelstra le enderezaría y sacaría lo mejor de él. Entonces yo creo que si fuese él, de manera egoísta, me gustaría ir a Miami. Para empezar, porque él va a vivir en Miami y estoy seguro que le encantaría, pero además por el tema de estar entrenado por Spoelstra en un equipo que compite siempre, que tiene un buen equipo pero que le falta la superestrella, y creo que Miami, que ha demostrado que quiere conseguir una superestrella, pues teniendo ya a Morant en el mercado, creo que sería un traspaso que se podría dar, y que los Grizzlies, dentro de lo que cabe, al final, pues conseguir a Jakuchunis y 3 picks de primera ronda más un swap no estaría nada mal. Vamos a pasar ahora a hablar de este segundo traspaso que propongo, que este es más mío que de lo que está sonando, pero es que creo que Portland podría ser un destino interesantísimo para allá. ¿Por qué lo digo? Porque creo que tendrían un traspaso muy interesante para Memphis. Darían 2 expirings, que serían Robert Williams y Matisse Thybulle. Además, Robert Williams, si quieres, lo puedes reconducir, yo que sé, a unos Lakers que te den a Cleaver y un par de segundas rondas por él, que también lo podrías hacer, pero bueno, eso tampoco lo he metido porque me parece un poco insignificante. Y sobre todo lo más importante, conseguirías a Scoot Henderson, ¿vale? Que creo que podría ser súper interesante para Memphis, y 2 primeras rondas. Al final lo que os comento, sí, que sé que ya es súper valioso en la cabeza de todos y que en su momento iba a ser una superestrella, pero hay que ser realistas. Ningún equipo te va a dar muchísimo valor por Ja Morant en su momento actual, y es la realidad. Entonces, creo que dentro de lo que cabe, si puedes conseguir un jugador como Scoot Henderson, que en cierto sentido aquí los Blazers se rendirían con él, no tanto porque no confían en él, pero ahora mismo los Blazers les he querido meter porque me parece que están siendo un equipo que está demostrando que quiere ser agresivo, que quiere ganar, y si la verdad que les está funcionando muy bien el equipo como está siendo ahora mismo, si añaden un jugador como Ja Morant, es verdad que el tema del espaciado seguiría siendo en cierto sentido un problema, pero ahora mismo Shedon Sharpe, para quien esté siguiendo a los Blazers, está jugando de maravilla, lo cual me alegra muchísimo. Lleva ya como 3 partidos de 30 puntos en sus últimos 4, o sea que está jugando increíble. Y es verdad que lo que os digo, el espaciado y tal, pero aún así me parecería bastante raro que ya siga teniendo un tiro de mierda como está teniendo toda la temporada, y seguro que un cambio de aires le vendría bastante bien. Y yo creo que un equipo como Portland sería muy interesante. Al final estaría rodeado de jugadores como Denny, como Klingan, como Drew Holiday, como Toumani Camara.
yo creo que sería muy interesante y al final puedes tener ahí un quinteto junto a Shadon Sharp, que sea esa segunda espada o esa tercera espada detrás también de Denny y de Ja Morant, y tienes defensores como Drew, como Tumani, como Klingan. Creo que es un equipo muy interesante para que se vaya Ja Morant, y no estoy seguro si él se va a querer ir a los Blazers, porque no sé si se va a querer ir a Portland, pero bueno, teniendo en cuenta que está en Memphis, tampoco entiendo que eso le daría un poco igual. Pero yo creo que es un destino interesante, es lo que os digo, este es más un traspaso mío, que ahora mismo esté sonando por ahí, pero yo creo que está bastante guay. Y al final aquí es lo que os digo, creo que para Memphis es interesante, porque al final, es verdad que he puesto ahí el de 2027 que sea más un swap que otra cosa, pero si queréis también lo pueden hacer Unprotect y que sea solo un pick de primera ronda. Y al final eso sería, pues el pick de Orlando, que creo que está bastante bien en el sentido de que a los Blazers les daría igual desprenderse de ese pick. Yo, y a ti te están dando un pick que sí, bueno, Orlando de repente es una cagada y no termina de funcionar el proyecto este de Paolo y Franz, pues puede ser un pick que inclusive podría llegar a ser bueno, pero sobre el papel va a ser un pick malo. Y luego tenemos el pick 2027, que es lo que os digo, si lo queréis, podéis hacerlo Unprotected en vez de un swap y que sean 2 primeras rondas. Y luego Scoot, que me parece que puede ser una pieza muy interesante para ellos. Y que es lo que os digo, al final si por ya puedes conseguir un jugador como Kasparas o como Scoot, que puedas tratar de convertirle de nuevo en tu nueva, no superestrella, a lo mejor nivel ya, pero en un jugador calibre All-Star en esa posición de guards, creo que podría ser bastante interesante. Y es un traspaso que a mí me gusta bastante para los Memphis y también para los Blazers. O sea, este traspaso la verdad que a mí me gusta. Vamos a pasar a hablar ahora del siguiente traspaso que os quiero proponer en este vídeo. Y de nuevo llegamos a un 3-team trade. Y en este caso, Ja Morant se marcharía a los Sacramento Kings. Sí, a los Sacramento Kings. Y además los Houston Rockets se verían involucrados en este traspaso, ¿vale? ¿Qué pasaría aquí? Ya os digo yo, a ver, este traspaso es porque está sonando mucho, porque los Kings, ya os lo comentaré en el vídeo de Dallas, hago un poco de spoiler porque ya estoy preparando alguno de los movimientos, están diciendo, es que los Kings van a seguir siendo un desastre, porque es que hasta se contradicen en cierto sentido. Es decir, se está diciendo que ahora los Kings están escuchando ofertas por Sabonis, pero que al mismo tiempo quieren ser agresivos y ganar. Entonces, se está diciendo que pueden ser uno de los equipos más agresivos a la hora de tratar de ir a por Ja Morant, lo cual no me preguntéis por qué, porque el espaciado va a seguir siendo un problema. Pero bueno, les resolvería el tema del base, que en cierto sentido eso es real, aunque también seguirían siendo malos en defensa. Y entonces he cubajado ese traspaso con los Rockets de por medio, que creo que le harían mucho más coherente, solo un traspaso entre los Kings y los Grizzlies que no le vería ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué pasaría? Los Kings harían con Ja Morant y Clint Capela por parte de los Houston Rockets para reforzar esa zona interior, ¿vale? Aquí, por cierto, pone que es error, porque como veis hay Fred VanVleet y Dennis Schroeder, como no pueden ser traspasados hasta el 1 de diciembre, pues pone que da error, pero vamos, que es un traspaso que encaja económicamente y que los picks también están bien. Entonces, lo que os digo, Ja Morant y Capela se irían a los Kings, los Grizzlies, a cambio de solo dar a Ja Morant en ese traspaso, porque si veis ahí, los Grizzlies solo dan a Ja, conseguirían a Fred VanVleet como contrato, a Dario Saric como contrato y luego a Devin Carter, que de nuevo es un jugador que interesante, no tan interesante como Jakub Jonas o como Scoot, pero que bueno, que es un jugador interesante y que en un equipo como Memphis puede encajar muy bien. Y luego, sobre todo, lo más importante, aquí no conseguirían jugadores jóvenes del calibre de Scoot, pero conseguirían el pick de Memphis en 2027, que es verdad que le he puesto top 10 Protected por parte de los Rockets, pero que lo puedes hacer top 5, pero yo tampoco lo daría en Protected, no vaya a ser que los Suns desistan y a pesar de no tener su pick, manden toda la mierda y sean el peor equipo de la NBA, pero es que yo estoy seguro que por lo que leo de los Suns y tal, los Suns no van a ser malos o van a tratar siempre de ser buenos, porque al final el hecho de no tener su pick, pues es que no tiene sentido que no pretendas competir. Entonces, todo eso dicho, al final lo que daría también sería el pick de 2026, es decir, de este año de los Kings, lo cual estaría bastante guay para los Grizzlies, porque los Kings, aunque consigan a Ja Morant, hay un chance de que ya se siga lesionando y que los Kings queden fuera de playoffs y podría estar un pick en la lotería, lo cual me parecería un pick increíble. Y luego el pick de 2031 de Minnesota. Claro, a ver, aquí los Grizzlies, ¿vale? Si queréis, podrían tratar también de conseguir el pick de Brooklyn, pero es que yo creo que los Rockets, que al final son los que tienen ese pick, no lo van a dar. Ese es el problema. Entonces, bastante que aquí los Rockets lo que te están dando es ese pick de Phoenix de 2027, que sobre el papel si compiten y tal los Suns, pues está bien y te están dando el contrato de VanVleet y te dan a Capela, y a cambio consiguen a Malik Monk y a Schroeder, dos jugadores que solucionaría el tema de su backcourt, y que por lo que está dando ellos, que al final es Capela, que es un buen pivot suplente, que también resuelve el tema de los interiores en Sacramento, que tener de suplente a Eubanks me duele los ojos. Pues creo que sería bastante interesante para los tres equipos. Al final los Rockets, por un pick de primera ronda, el contrato de VanVleet y Capela, consiguen a Monk y a Schroeder, que les ayudaría muchísimo en esa zona de creación exterior. Luego, los Kings, al final, es verdad que dan 2 primeras rondas,
Devin Carter, Saric, Malik Monk y Dennis Schroeder, pero consiguen a Ja Morant y Clint Capela. Es verdad que aquí, revisando el traspaso, podrían a lo mejor meter los Kings un swap en el traspaso para los Grizzlies, eso también es verdad. Y luego los Grizzlies, pues al final, dando a Morant, consiguen a VanVleet, Saric, Carter, el pick de Phoenix, el pick de Sacramento este año, que seguiría siendo yo creo que bastante valioso, y el pick de Minnesota en el 31, que al final nunca se sabe. Entonces yo creo que está bastante bien, es lo que os comento al final. Podrían meter un swap más los Kings, pero por lo general lo veo bastante guay. Creo que aquí los Rockets saldrían bastante beneficiados dándolo justo, pero creo que serían dos jugadores que podrían aportarles mucho por el contrato que están pagando al final por VanVleet y Capela. Y a mí me gusta este traspaso, creo que está bastante bien, la verdad. Aunque no lo veo tanto en el sentido de que no le veo tanto su encaje en los Kings, pero bueno, conociendo a los Kings, pues pueden hacer esto y más. Es decir, son un equipo muy peligroso a la hora de las tomas de decisiones, pero es lo que os digo, en cuanto a fit, no lo termino de ver tanto comparándolo a lo mejor con los traspasos que hemos visto de Miami o de Portland. Y ahora vamos a pasar al cuarto traspaso, ¿vale? Donde Ja Morant se marcha a los Toronto Raptors, ¿vale? Aquí yo os lo digo por adelantado, que antes lo estaba poniendo, creo que me he pasado un poco, en este caso en lo que los Raptors han dado a los Grizzlies, porque al final aquí sería un traspaso solo entre los equipos, donde los Raptors conseguirían a Ja Morant y 3 segundas rondas por parte de los Grizzlies, y a cambio los Grizzlies conseguirían a Quickley, porque está jugando bastante mal, y al final, pues bueno, aquí los Grizzlies podrían tratar de que jugase bastante bien en su equipo, y tratar de, bueno, luego poder traspasarle y conseguir valor por él. Grady Dick, que me parecería una pieza súper interesante para ellos como jugador joven, y luego 3 primeras rondas y un pick swap. Aquí es lo que digo que creo que me he pasado. Es decir, creo que los Raptors estarían dispuestos a dar 3 primeras rondas, o a lo mejor 3 primeras y un swap, pero no 3 primeras y un swap. Es decir, o 2 primeras y un swap, o 3 primeras, pero no 3 y 1, porque me parecería demasiado, teniendo en cuenta que también estás dando a Quickley, que es verdad que tiene un buen contrato, pero que sigue siendo un buen jugador, y Grady Dick. Entonces, creo que me pasa un poco en cuanto a las rondas por parte de los Raptors, porque no creo que estuviesen dispuestos a hacer esto ellos. Y sí que es verdad que aún así los Grizzlies pues por lo menos darían aquí de compensación unas segundas rondas y tal para que los Grizzlies, o sea, para que los Raptors tuviesen assets con los que trabajar en el futuro a la hora de hacer traspasos. Pero vamos, aún así, la idea como en general no me termina de convencer. Es verdad que está sonando muchísimo, yo creo que esta y la de los Kings y la de los Heat es de las que más están sonando, y a mí no me termina de convencer, la verdad. Entiendo el hecho de que es un jugador que podría encajar en Toronto como ese base y esa superestrella, pero es que no me termina de encajar, porque al final Toronto es un equipo que tiene problemas de espaciado y está funcionando bastante bien. Y es verdad que Emmanuel Quickley no está teniendo su mejor temporada para lo que se espera de él, más aún con el contrato que tiene, pero eso no quita que es un jugador que aún así ayuda muchísimo a la funcionalidad del equipo, y que cuando le empiezan a entrar esos tiros de catch and shoot, que yo estoy seguro que le van a acabar empezando a entrar, pues va a ser muy bueno para el equipo. Y es verdad que, obvio, si puedes conseguir un jugador como Ja Morant, le consigues y luego ves qué haces. Y a lo mejor podría mover a un jugador como R.J. Barrett por un tirador mucho más puro y que diese mucho más espaciado al equipo, y incluso podrían tratar de mover a Puelten, no sé. Podrían hacer muchas cosas. Pero no me termina de convencer del todo el traspaso, aún así lo veo plausible. Es decir, es como lo de los Kings. No me gustan del todo los dos destinos, pero al final están sonando mucho. Son dos equipos que no se conocen mucho por hacer las cosas extremadamente bien. Entonces creo que ambos podrían apretar el gatillo bastante fácil por este traspaso y no pensárselo dos veces. Entonces creo que sí, sobre todo los Raptors podría ser un equipo que cuando lo hiciese, aún así podría hacer cosas que hiciesen este traspaso mucho más coherente, lo que os digo, como ver a Barrett y tal, pero de momento sobre el papel, teniendo en cuenta cómo tiene la plantilla, no lo vería del todo. Aunque dentro de lo que cabe, preferiría que fuese a los Raptors que fuera a los Kings. Más porque los Kings, por favor, que vendan ya y que no hagan nada más de ganar, pero porque lo que os digo, al final los Raptors, teniendo en cuenta también una cosa, que es un equipo muy bueno en defensa, y en ese sentido podrían esconder muy bien a Ja Morant y podrían sacarle mucho partido también como playmaker, que es algo que les hace falta. Pero también es verdad que es el mismo problema de siempre. Hay un balón y en los Raptors ya bastante que se apelan por él jugadores como Barrett o como Barnes y Ingram, pues ahora meter en el lío a Ja Morant, que es el que más balón necesitaría de todos, hombre, sería un poco problemático. Todo esto dicho, vamos a pasar a hablar ahora del quinto traspaso, que es un traspaso hecho por mí, la verdad, pero que creo que está bastante bien, ¿vale? Aquí Ja Morant iría a los Rockets. En efecto, Ja Morant iría a los Rockets, y los Rockets aquí ya van all in. Es decir, estarían ya tirando la casa por la ventana en cierto sentido y irían con todo. Pero creo que no sacrificarían tanto, pero darían cosas de mucho valor, y esto es lo que os he comentado antes, y para mí es el traspaso que más me gusta. Aquí los Rockets irían a apoyar a Morant, y también consiguen a Scottie Pippen Jr., que me parecería un jugador muy infravalorado que recibirían este traspaso y que les ayudaría muchísimo, porque es un tío que tiene un contrato muy barato, que los Grizzlies, si van a ser malos,
la realidad es que les da igual tenerle en el equipo, y si le puedes meter en un traspaso y sacar más valor, lo haces. Y al final los Rockets conseguirían a Ja Morant para ser su base titular y a Scottie Pippen para ser su base suplente. Y creo que sería súper top para ellos porque les daría un jugador muy dinámico. Claro, aquí los Rockets quedarían en este traspaso. Darían contratos como el de VanVleet o Capela de nuevo. Darían a Reed Shepard, que es verdad que está jugando muy bien, pero si tienes que conseguir a Ja Morant, tienes que sacrificar a algún jugador. Y es lo que os digo, es verdad que está jugando muy bien, pero si quieres conseguir a Ja, tienes que sacrificar cosas. Es la realidad. Y por eso a lo mejor no sé si lo darían, pero lo tendrías que dar. Y luego darías el contrato o el pick de Phoenix unprotected y el pick de Brooklyn sin protecciones. Un traspaso muy interesante para los Memphis Grizzlies y creo que de lo más interesante. Al final hasta aquí estás consiguiendo, si eres Memphis, 2 picks que pueden ser muy prometedores. Y es verdad que en el traspaso que haces con los Kings, donde los Rockets también se involucran, consigues el de Phoenix, pero es top 10. Oye, si aquí los Suns, lo que comenté, son malísimos, pues vas a tener ese pick sin protecciones. Y luego, además, los Lakers se involucrarían en este traspaso porque al final a los Grizzlies conseguir un jugador como Capela les da igual. Entonces, Capela lo enviarías a los Lakers y les darías a Capela y 3 segundas rondas para que los Lakers además así tengan assets con los que mover. Y sin embargo los Lakers te darían a Maxi Kleber y el pick de primera ronda de este año, que al final los Grizzlies van a preferir tener un pick de primera ronda en este draft que promete mucho antes que 3 segundas rondas de mierda y Capela que les da igual. Entonces, creo que aquí los Grizzlies estarían muy beneficiados y creo que saldrían muy contentos porque consigues a Reed Shepard, un jugador que está demostrando mucho este año y que en un rol con importancia en los Grizzlies podrías jugar muy bien. VanVleet, que al final es un contrato al igual que Kleber, y luego 3 primeras rondas de muchísimo nivel, es decir, la de Memphis, sobre todo la de Brooklyn y además la de los Lakers, que dentro de lo que cabe pues va a ser un pick de primera ronda y eso siempre es beneficioso. Claro, aquí los Rockets conseguirían a Ja Morant, pero no me parecería justo solo dar a Ja Morant por todo lo que has dado. Entonces también por eso les he dado a Scottie Pippen Jr. porque creo que es un jugador que sí, que tampoco es Ja Morant, pero que es un tío que le da un valor añadido también importante a este traspaso y que te hace no solo consigues a Ja Morant, ya consigues a Ja y a Scottie Pippen, que también es un jugador que puede ser importante. Y creo que los Lakers facilitarían el tema económico porque al final el también quedarse a Capela y tal es una liberación para los Grizzlies porque al final Kleber es un expiring. Y bueno, también consigues 3 segundas, que se van a quedar una primera, pero también esas 3 segundas te van a ayudar luego a tener más assets para utilizar en otros traspasos. Entonces a mí este me gusta mucho, creo que está muy bien porque creo que aquí los Grizzlies salen muy bien recompensados y creo que no se lo pensarían tanto como a lo mejor en otro traspaso. Y creo que estilo de los Blazers, de verdad que a mí es el que más me gusta, porque al final ya, sí, que es verdad que los Rockets también son un equipo que pueden tener problemas de espaciado y tal, pero es un equipo que de momento está empezando a ver cómo funcionan las cosas, está empezando a jugar bastante bien y todos los Rockets le añades un jugador como Ja Morant dentro del equipo y son peligrosísimos. Los Rockets con Ja Morant serían peligrosísimos porque es verdad que ya nunca ha sido el mejor tirador del mundo y no está jugando súper bien ahora, pero yo creo que en un equipo como Houston también conseguiría reencontrarse dentro de lo que cabe a sí mismo, también sería un playmaker increíble para ellos y seguirías teniendo tiro desde el banquillo, es decir, Scottie Pippen Jr. también te daría muchísimo tiro que pierdes con Reed Shepard. Y también es verdad que los Rockets van a recuperar jugadores como pueden ser Dorian Finney-Smith, que todavía no ha jugado y también les van a dar tiro desde el banquillo. Entonces, a mí me gustaría bastante este traspaso, creo que estaría muy bien. Y es lo que digo, pierdes a Reed Shepard, sacrificas cosas, pero hay que sacrificar cosas para conseguir superestrellas, y es lo que hay. Y luego vamos a repasar los 2 últimos traspasos, que el primero sería este, que a mí he de deciros que no me gusta del todo, ¿vale? Que sería Grizzlies y Suns, donde Ja Morant iría a los Suns más una segunda ronda y los Grizzlies recibirían a Jalen Green y 2 primeras. A mí este traspaso no me termina de convencer, más que nada por 2 cosas. A ver, es verdad que este traspaso para los Suns puede estar muy bien porque si consigues un jugador como Ja Morant para que sea el base de tu equipo y así Booker y él podrían ser uno de los, o el mejor backcourt de toda la NBA, la verdad, y podrían encajar muy bien. Y eso sí, te lo compro y eso puede estar muy guay. Pero al final los Grizzlies no termino de ver aceptando un traspaso donde tú consigues a Jalen Green y 2 primeras rondas por ya. Y al final me decís, ya, pero pueden conseguir más cosas y tal. Los Suns no van a querer dar más por ya. No porque tampoco quieran, es porque no pueden. Y al final las otras piezas que podrían dar serían jugadores como Ryan Dunn o Kaman Maluak, que son jugadores jóvenes interesantes, pero es que ¿para qué coño van a querer los Grizzlies a Kaman Maluak? Me explico, es decir, es que no tiene sentido para ellos. Y al final tampoco tiene max picks de primera ronda, tienen 1 o 2 más, pero son los suyos y yo creo que los Suns han aprendido de que no puedes tirar todo tu futuro a la basura en traspasos y esos picks no los van a querer traspasar para tener algo de control sobre su futuro. Entonces, es un traspaso que lo veo bastante complejo de fraguarse, lo que pasa es que dentro de lo que cabe, creo que los Suns son un equipo que dentro de su desesperación de no tener el control sobre sus próximos años, al no tener sus picks,
podrían ser capaces de llevar a cabo este traspaso. Claro, tendrían que a lo mejor darle algún que otro asset y tal, pero al mismo tiempo los Grizzlies, si consiguiesen reconducir a Jalen Green, este traspaso podría ser viable. Claro, yo aquí no he hecho un 3-team trade, que es el kit de la cuestión, porque no he visto ningún sitio en el que Jalen Green pueda ser enviado. El único sentido a lo mejor que he visto puede ser un equipo como Milwaukee, si quiere dar el contrato de Kyle Kuzma y a Bobby Portis, que entonces lo igualarían y podrían dar algún pick, pero claro, es que los Bucks van a querer un jugador como Jalen Green en su equipo, es que no lo tengo claro. Entonces, es lo que os digo, si que aquí los Grizzlies consiguen reconducir a Jalen Green a un equipo que les dé pues una primera ronda más y algún jugador joven, que es un poco pues ya lo que hemos hablado en estos otros traspasos, es decir, como 3 primeras rondas y un jugador joven, entonces aquí los Grizzlies sí que se lo podrían plantear, pero si no, no termino de verlo claro, porque al final sí, Jalen Green, los Grizzlies, también por otro lado, que es también lo que he pensado, a ver, a lo mejor los Grizzlies les interesa muchísimo Jalen Green y dicen, aquí tenemos una superestrella, y coge el tío y explota en Memphis y promedia 30 puntos por partido, y entonces los Grizzlies inclusive hasta salen ganando el traspaso. Pero, hombre, sobre el papel es complicado decir eso, aunque es verdad que Jalen Green tuvo un primer partido increíble cuando volvió con los Suns, pero no sé, la verdad que es un traspaso complicado, porque son dos equipos que están muy raros, los Grizzlies y los Suns, y no sé si funcionaría un traspaso entre ellos, pero yo os lo pongo porque está sonando muchísimo. Y es lo que os comento, al final es como el de los Kings y tal, que son equipos que están un poco desesperados y que no me extrañaría que pudiesen llevar a cabo el traspaso a pesar de que haya otros mejores sobre la mesa. Y luego ya vamos a terminar con el último, ¿vale? Que sería que este es mío, muy personal, ¿vale? Este no está sonando en ningún lado y no va a pasar, pero yo os lo propongo porque lo he pensado y me gusta mucho. Aquí los que se invocarían serían los Wizards, y ese traspaso me gusta mucho, porque los Wizards es un equipo que todos sabemos que le falta a la superestrella. Tienen muchas cosas interesantísimas, tienen jugadores de rotación súper potentes, tíos que están creciendo a un nivel importantísimo, como Keyshawn George, como Alex Sarr, y tienen piezas muy importantes, y tienen jugadores jóvenes a rebosar. Pero les falta la superestrella, les falta ese tío que pueda ser el uno de su equipo. Y es verdad que a lo mejor hay un Trey Johnson que está prometiendo bastante, o Alex Sarr que es verdad que está mejorando muchísimo. Pero yo creo que si los Wizards pudiesen conseguir un jugador como Ja Morant, que es que además les hace falta un base, sería increíble. Y es verdad que pues tampoco tienen necesidad de hacerlo en cierto sentido, porque los Wizards van a ser malísimos este año. Y a lo mejor este año tienen el pick 1 del draft y consiguen a Darren Peterson, y ya pues conseguir a Ja Morant les da igual. Pero no me digáis que también sería gracioso a los Wizards siendo agresivos y consiguiendo un jugador como Ja Morant, y al final es que tampoco tendrían que dar tanto, es decir, CJ McCollum para hacer el contrato o Chris Middleton, pero bueno, yo creo que darían a CJ porque creo que Middleton ha encajado mejor en la franquicia. Y luego tendríamos a Cameron Whitmore y a AJ Johnson, que son dos jugadores que dentro de todos los jóvenes que tienen les veo más prescindibles para ellos, y al final pues serían dos jugadores interesantes para Memphis, tanto Cam Whitmore como AJ Johnson pues podrían darle bastante protagonismo a la franquicia de Memphis. Y luego tendrías 3 primeras rondas, una de este año, una de 2027 de los Wizards, protegida en el 2020, protegida en el top 5 del año que viene, que eso estaría bastante guay porque es un pick que, oye, si no funcionan los Wizards y no empiezan a ser buenos ya, pues podrías tener un pick en la lotería. Y luego el pick de 2028, que sería un swap entre Milwaukee o ellos, pero que bueno, sobre el papel, si Giannis está o tal, bueno, podría ser un pick a mediados de primera ronda si los Wizards ya empiezan a ser buenos. Entonces, es lo que os digo. Me gustaría porque al final aquí los Grizzlies consiguen 3 picks de primera ronda, consiguen alguna que otra segunda, consiguen 2 jugadores jóvenes, y es verdad que dan a Ja Morant, pero oye, los Wizards con Ja Morant no me digáis que sería entretenido. Es decir, Ja Morant de 1, con un jugador como Bilal Coulibaly de 2, podrías tener a Middleton de 3, Keyshawn de 4 y Alex Sarr de 5, cuando aún todavía sigues teniendo jugadores como Bob Carrington, Trey Johnson desde el banquillo, también podrías tener jugadores que puedes inclusive conseguir en el draft, como lo que os digo, Darren Peterson, que también podría encajar a la perfección con Ja Morant. No sé, me parecería interesante y creo que molaría ver un equipo como Washington ser agresivo, aunque esto es más un porrazo mío que otra cosa, y esto no va a pasar ni de broma porque los Wizards no van a ir a por Ja Morant. Pero molaría, la verdad que estaría guay, y es un equipo que no va a sonar nunca para Ja Morant, pero que yo creo que estaría bastante guay para ellos. Y ya por dar un toque final, os he puesto otros 3 equipos que están sonando mucho, ¿vale? Que a mí por lo personal, pues no me encajan, ¿vale? Pero aún así os los voy a poner aquí sus nombres, ¿vale? Que serían los siguientes: los Mavericks, los Pelicans y los Wolves. La verdad que son 3 equipos que están sonando mucho, los Mavs porque de perdidos al río, ¿no? Si quieres competir y no quieres tirar el equipo a la basura, pero yo es que creo que ya lo vamos a tirar, así que ya no lo veo con sentido. Luego los Pelicans está sonando bastante, pero al final es verdad que si DeJounte Murray sigue lesionado y tal, o quieres mover a Jordan Poole, pues podría ser un jugador interesante para aumentar el talento dentro del equipo, pero tampoco lo termino de ver del todo por el tema del espaciado y tal. Y luego los Wolves, que es verdad que mola muchísimo el juntar a Anthony Edwards y a Ja Morant, igual que mola juntar a Devin Booker con Ja Morant, pero es que este traspaso lo veo muy complicado, ¿vale? Porque lo he estado haciendo y al final, con lo bien que está jugando Julius Randle y con el buen contrato que le han firmado, porque es que le han firmado un muy buen contrato,
Lo veo bastante complicado que le puedan dar a él en un traspaso por Ja Morant, teniendo en cuenta que otros jugadores que tendrías que dar. Jaden McDaniels ni de coña lo van a dar porque está en uno de los mejores contratos de la NBA y además es un jugador que les viene increíble y que les ayuda muchísimo. Entonces, claro, hay dos opciones. O uno, traspasas a Gobert, pero no tienes assets suficientes realmente para poder conseguir un traspaso de ya, y al final los Wolves dudo que se quieran quedar sin protección interior, porque al final si tú traspasas a Gobert por Ja Morant, sí, y tendrías que dar a Rob Dillingham y varios picks de primera ronda, que sí, que está bien, pero que te quedas sin defensa interior y Naz Reid no está haciendo su mejor temporada. Entonces, lo que está sonando mucho que puede ser posible es un traspaso que involucraría a DiVincenzo, Naz Reid, Mike Conley y Rob Dillingham. Con eso se haría el dinero, podrías conseguir a un jugador como Ja Morant, y si tienes un 3-team trade podrías traerte algún pivot que cobrase un poco más de la mínima y reforzar un poco esa zona interior, pero porque perderías a Naz Reid y perderías a DiVincenzo, que son dos jugadores importantes, pero al final es lo que os digo, es que no creo que se quieran desprender de Gobert porque pierden toda su defensa interior, tampoco creo que quieran desprenderse de sus forwards y los otros pasos desprenderte de todo tu banquillo. Entonces, es lo que os digo, al final creo que para los Wolves es un equipo que lleva 2 años seguidos llegando a finales de conferencia, y por mucho que un nombre como Ja Morant sea muy llamativo, no creo que les merezca la pena sacrificar tanto por conseguir un jugador como Ja Morant, porque perderías muchísimo en ciertos apartados de tu equipo que son esenciales los jugadores que tienes. Entonces nada, espero que os haya gustado un montón el vídeo, los traspasos que os he propuesto, ya habéis visto, algunos más personales, otros que están sonando más. A mí, he de deciros una cosa, el que más me gusta es el de los Blazers. Creo que está súper bien y creo que puede ser muy interesante para ellos juntar ahí allá con la defensa que tienen y desprenderte de Scoot, que es verdad que es una mierda, pero creo que también estaría muy guay para los Grizzlies conseguir un jugador como Scoot Henderson, y si no el de los Rockets o el de los Heat, perdón, me gustan también bastante. Pero nada, espero que os haya gustado un montonazo el vídeo, recordad también lo del directo que me gustaría un montón que comentarais, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.